Advertencia. El siguiente programa contiene historias paranormales reales contadas por nuestros invitados. Los sucesos que conocerás a continuación son perturbadores, aterradores e inquietantes. Si eres una persona susceptible y fácilmente sugestionable, considera que podrías tener pesadillas y desbloquear miedos que cambiarán la forma en que ves el mundo que te rodea. Esa noche, ya que estaban acostados para conciliar el sueño, el ambiente se tornó un tanto macabro y perturbador, pues empezaban a escuchar ruidos, voces, pasos, y era un sinfín de ruidos que no los dejaban dormir. Eran cerca de las 3 de la mañana y Aranza, desesperada, le comenta a Paco que tienen que irse de ahí, que no soporta un instante más en esa habitación. Angélica le comenta que también tiene algo que confesarle. Le comenta que esa misma noche, cuando Oscar estaba durmiendo, ella escuchó el abrir de la manija de la puerta del cuarto. Comenta Angélica que cuando cerró los ojos para seguir durmiendo, algo o alguien le tocó la cabeza. Una mano fría, una mano grande y calaveruda como si le estuviera peinando el cabello. Él comenta que desde chico ha pasado por diferentes experiencias sobrenaturales, pues estos fenómenos van desde escuchar sonidos en su cuarto, ver sombras y sentir que lo persiguen por la calle. Comenta que cuando volteó, lo que entró por su puerta era un ente macabro. Era un ente que iba encapuchado, tenía cuernos y tenía una boca y una lengua muy grande. Este ente tenía patas de cabra. Buenas noches, amigos del terror. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 6 del Club de las 3:33 AM. Mi nombre es Marco Barlo y para mí es un gusto que me sigas acompañando en este largo viaje hacia el mundo del terror y lo desconocido. Recuerda que si te gusta mi contenido, no dudes en darle like a este video, suscribirte a mi canal y compartir con aquellos que consideres amantes del terror. El día de hoy te traigo una serie de historias que te van a dejar realmente impactado. Estas historias son sucesos reales de gente que tiene acercamiento con el mundo paranormal. Así que no te despegues de tu asiento porque estás a punto de entrar a un mundo sobrenatural. La primera historia se ubica en León, Guanajuato, en una escuela secundaria. El autor de esta historia es Jorge. Jorge es un intendente quien un sábado, alrededor de la 1 de la tarde, se encontraba cubriendo su guardia. Visitaba los salones, recorría el patio cívico, en fin, hacía actividades que para él eran comunes cualquier día de la semana. A su vez, estaba esperando a un profesor que había citado a una cierta cantidad de alumnos para poder realizar un proyecto. Mientras se encontraba haciendo sus labores en el patio cívico, notó un pequeño ruido que hizo que volteara hacia la parte de arriba de un edificio, afuera de un salón. Vio que estaba un niño, lo cual le extrañó bastante porque aún no era hora de que llegaran los alumnos, ni siquiera había llegado el maestro. Jorge subió a la segunda planta de este edificio, pues para verificar qué era lo que había pasado. Se encuentra con este niño y lo empieza a interrogar. Le pregunta que qué es lo que hacía allí. Aún no era momento de que llegaran sus compañeros y tampoco había llegado el maestro. Le comenta Jorge al niño que tiene que retirarse a su casa, que espere el momento adecuado para poder regresar. El niño le comenta que no, que solamente está esperando y que además en su casa no puede estar. No le gusta estar en su casa. Quería estar allí esperando. Jorge al final de cuentas le pregunta pues que entonces cómo había pasado. Si iba a estar allí esperando, cómo había entrado a la escuela porque pues él había cerrado con llave. No había manera de que entrara. El niño solamente le comenta quiero estar esperando. Jorge baja a verificar el portón, que la cerradura pues estuviera completamente cerrada por su seguridad. Para su sorpresa, Jorge se da cuenta que la cerradura tenía candado. En ese momento Jorge sintió un escalofrío enorme, se le revolvió el estómago y le empezaba a dar vueltas la cabeza porque no tenía ninguna lógica que ese niño estuviera fuera del salón, que no tuviera algún modo de entrar porque la puerta estaba cerrada. Él se encargó de cerrarla.
Se regresa a las aulas para buscar a este niño, confrontarlo y pedirle una explicación, pero para su mayor sorpresa, este niño ya no se encontraba. Se le hizo extraño y quizá pensó por un momento que este niño se fue a vagar por ahí por la escuela, a hacer tiempo, mientras llegaban sus compañeros y el maestro. Pero no tuvo éxito. Jorge no volvió a encontrar a este niño. El escalofrío recorría aún más su cuerpo y se hacía muy intenso. Se empezó a marear, se empezó a sentir bastante mal. Al final de cuentas, consideró que no era normal, por lo que fue a abrir el portón y querer salir de la escuela para tomar aire. Se encontró con un compañero que estaba a punto de entrar a la escuela para cubrir lo que le faltaba de horario de esta guardia. Su compañero extrañado le pregunta a Jorge que qué es lo que pasa, que lo ve pálido, que lo ve diferente, lo ve realmente que se siente mal. Jorge le comenta que acaba de pasar algo a lo cual no le encuentra explicación. Jorge le comenta que mientras estaba haciendo sus labores, se encontró un niño fuera de las aulas. Su compañero realmente no muestra una característica de asombro. Realmente parecía como que lo que le acababa de comentar Jorge era natural para él. Jorge no podía articular bien las palabras y su compañero trató de hacerlo sentir un poco mejor, diciéndole que esto ya se lo esperaba. Jorge voltea atónito a su compañero como buscando una explicación porque era algo que se esperaba a él que Jorge viviera esto. Su compañero le comenta que no es la primera vez que estos sucesos ocurren en la escuela, que hace muchos años, un estudiante falleció enfrente de la escuela y después de ese suceso, sus apariciones se hacían muy constantes, y no solo a él, sino a la mayoría del personal. Jorge no podía creer lo que había pasado ni lo que le estaba diciendo su compañero. Decidió mejor irse a su casa y afrontar las consecuencias quizá de salirse a destiempo de su turno. Pasan los días y Jorge se encontraba muy pensativo. Uno de sus compañeros aborda a Jorge y le comenta que consiguieron las grabaciones de la escuela para verificar que en realidad había un niño en la escuela, para poder hacer que Jorge se sintiera un poco más tranquilo y de que lo que había pasado no era algo extraño. Jorge realmente pensaba en el interior que esto pudiera ser posible y quizá eso lo dejaría tranquilo, porque hasta la fecha Jorge seguía incrédulo ante esta situación. La sorpresa de Jorge fue que al verse en la grabación de las cámaras, se dio cuenta que estaba hablando con la nada. Realmente en las cámaras nunca hubo un niño. Jorge continúa laborando actualmente en esta escuela, pero sigue sin encontrar una explicación ante este suceso. Este suceso es algo que marcó a Jorge para toda la vida. La segunda historia es en relación a una terminal de autobuses aquí mismo en León, Guanajuato. Son dos historias que se conectan entre sí, pero que pasó a dos diferentes personas y que no deja duda de que en esta terminal suceden cosas realmente perturbadoras. La primera historia es acerca de un conductor que se encontraba laborando habitualmente, manejando por toda la ciudad. Estaba por finalizar su turno y eran alrededor de las 11 de la noche. Él ya estaba casi por llegar a la terminal. Ansiaba realmente llegar a la terminal porque había sido un día muy cansado para él. Cuando se terminan de bajar todas las personas del camión, él lo que hace es apagar la luz, sentirse un poco más relajado mientras se acercaba a la terminal. Venía concentrado en su camino cuando de repente se acerca una persona a su hombro y le dice: yo me bajo en la siguiente parada. Este conductor asombrado voltea repentinamente y ve que es una señora. Pero lo extraño es que a esta señora no le puede ver el rostro. Se reincorpora a su camino porque por un instante perdió la vista del volante y de hacia dónde iba manejando.
Ve que la parada estaba muy próxima. Él hace caso omiso y está bien, se le hizo extraño que pues había una persona cuando él vio que todos bajaron. Ya hasta había apagado la luz. Voltea a ver a la señora por segunda ocasión y se detiene. La baja en esa parada donde la señora la había anticipado. Pero ¿qué crees? Esta parada se encontraba cerca de un cementerio. ¿Qué tan cerca? Justamente enfrente. El conductor cierra la puerta una vez que bajó la señora y la sigue a través del espejo lateral derecho. Ve que la señora camina por un costado del camión y pasa por la parte de atrás. Voltea hacia el otro espejo, al espejo lateral izquierdo, para verla cruzar. Realmente se le hizo extraño que no haya visto que todavía quedaba una señora en el camión. Para su mayor sorpresa, duró 2, 3 minutos y jamás la vio cruzar. Se le hizo raro porque pues, ¿a dónde pudo haber ido? Este conductor baja, rodea todo el camión y su sorpresa mayor fue no encontrarse absolutamente con nada. Le dio un escalofrío enorme y realmente le impactó la situación de ver a una señora bajarse del camión, rodear el camión y desaparecer en la nada. Al final de cuentas llega este conductor, deja su camión y continúa su vida. ¿Con qué impacto? No lo sabemos, pero realmente esto que acaba de sucederle lo va a perseguir cada noche que vaya llegando a la terminal. Esta segunda historia, que se enlaza con esta primera que te acabo de contar, también tiene un suceso muy extraño. Normalmente cuando los autobuses terminan de hacer su recorrido, se guardan en un espacio, en una especie de estacionamiento, detrás de la terminal. Esa terminal, como te lo acabo de comentar, está a un costado de un cementerio. Al final de cuentas, todos quienes llegan con su autobús tienen que pasar por una caseta de vigilancia. Y en esta caseta de vigilancia, la vigilante se encarga de verificar que el chofer vaya absolutamente solo, que no lleve parientes, que no lleve conocidos, que no lleve ninguna persona. Es un área restringida en la que nada más pasan los conductores. En una ocasión, una guardia de seguridad comentó lo siguiente. Ella estaba esperando que llegara el último camión. Pasó el último camión, ella se levantó con su tabla y su hoja y apuntó los datos que tenía que apuntar. Sin embargo, se le hizo extraño que el conductor llevara a una persona sentada atrás de él. Ella hizo ademanes y le intentó gritar para detener el autobús, puesto que no pueden pasar con nadie más que el puro conductor. El conductor no la escuchó. El conductor estacionó su autobús y regresó caminando hacia las oficinas por donde tenía que pasar para poderse retirar a su casa. Mientras venía caminando, la guardia lo intersecta y le dice: usted sabe que queda estrictamente prohibido pasarse con alguien más a estacionar el autobús. Se queda extrañado el conductor, no sabe de lo que le está hablando y le dice: disculpa, pero ¿de qué estás hablando? A lo que responde la guardia: cuando ibas pasando, vi que llevabas a una persona atrás de ti. Vi que estaba sentada una persona justo detrás de tu asiento y claramente las reglas son muy estrictas en no dejar pasar a nadie más. Así que por favor, te pido que regreses al autobús y le digas a la persona que baje, que salga. Se queda extrañado el conductor porque realmente no sabía de lo que le hablaba. Entonces el conductor le dice a la guardia que la acompañe para que tenga certeza de que está diciendo la verdad. La guardia sabe muy bien lo que vio y lo que vio fue a una persona sentada detrás de su asiento. Cuando llegan al autobús, abren la puerta, se suben al camión y revisan asiento por asiento. La guardia se da cuenta de que realmente el conductor decía la verdad. No había nadie. ¿Puede ser la misma persona que se subió en el primer camión? Puede ser. No lo sabemos y nunca lo sabremos. Esta siguiente historia pertenece a la señora Aranza y Paco.
Un matrimonio quien vivió hace ya muchos años, cerca de la década de los 90, un suceso realmente aterrador que hasta la fecha lo recuerdan como si hubiera pasado ayer. La historia comienza con un matrimonio que acababa de formarse. Ellos tenían cerca, pues, como de un mes, 2 meses de haber contraído matrimonio. Estaban buscando un lugar donde quedarse en lo que tenían su propio hogar. Paco se dio la tarea de buscar una habitación en donde pudieran pasar la noche. Sin embargo, no tuvo bastante éxito, pues no encontraba algo de acuerdo a sus necesidades. La mamá de Paco le comenta que no se preocupen, que ella conoce a una señora que probablemente les podría rentar un espacio para que puedan pasar esa noche. Los lleva hacia esta persona y pues se dan cuenta de que no van a habitar la casa completa. Esta persona solamente les rentaría un cuarto y pues ese cuarto estaba hacia el final de la casa. Cuando llegan, mientras la mamá de Paco se ponía de acuerdo con la señora sobre los pagos, Aranza se daba cuenta de que a su alrededor pues algo no cuadraba. Había crucifijos rotos, había estatuas de ángeles incompletos, mutilados, y esto pues sí le generaba un poco de escalofrío. Mientras la mamá de Paco estaba por cerrar el trato, Aranza no podía concentrarse en observar la casa en donde estarían habitando porque pues le perturbaba un poco la imagen de esta persona a quien les iba a rentar esa habitación. Si bien le parecía perturbador y un poco extraño los artículos rotos alrededor de la casa, esta señora vestía atuendos diferentes, un tanto raros, pero sobre todo fue su aspecto, le hacía pensar que no andaba algo bien con esta señora. Esta señora se veía desaliñada, desarreglada, pero su rostro parecía calavérico, parecía muy sombrío. De repente, Aranza piensa, esta señora parece una bruja, pero solamente lo dijo en su mente, y la señora que les iba a rentar el cuarto voltea al instante y se le queda viendo a Aranza. Y en ese momento le dice a la mamá de Paco, ¿sabe qué? Ya no se las voy a rentar. La mamá de Paco no entiende qué es lo que está pasando porque estaban a unos segundos de poder concluir con el trato y la señora pues pareciera como si le hubiera leído la mente a Aranza. Aranza pues no entendió cómo en el momento que acababa de pasar ese pensamiento por su mente, la señora la volteó a ver como si lo hubiera escuchado. Al final de cuentas, la mamá de Paco logra convencer a la señora y Paco y Aranza se quedan esa noche. Pero esa noche la recordarían por el resto de su vida. Aranza y Paco se disponían a dormir, sin embargo, pues para poder conciliar el sueño, les gustaba escuchar la radio, una radio de la cual se habían hecho de recién se casaron. Esta radio no tenía pilas y Aranza le comentó a Paco que necesitaban escuchar pues las estaciones para poder conciliar el sueño. Paco sale a la tienda y Aranza se queda sola en el cuarto. Aranza comienza a inspeccionar bien la habitación, pero se le hace bastante raro que se vea sombría, se vea como humeada la casa, se ve como humeado el cuarto. Ve que en una pared hay como un agujero, el cual estaba pues mal tapado con un ladrillo. Se le hace raro, se acerca a él y casi a punto de destaparlo para ver qué contenía, llega Paco con las pilas y continúan con lo que tenían planeado, escuchar la radio mientras dormían. Esa noche, ya que estaban acostados para conciliar el sueño, el ambiente se tornó un tanto macabro y perturbador, pues empezaban a escuchar ruidos, voces, pasos, y era un sinfín de ruidos que no los dejaban dormir. Aranza se daba vueltas en la cama y Paco estaba profundamente dormido. Aranza comenta que esto es extraño en Paco, pues ella comenta que su esposo tiene el sueño sumamente ligero y que hasta el más mínimo ruido sería capaz de levantarlo. Pero esa noche Paco no podía despertarse. Aranza lo movía porque ya empezaba a tener miedo de que se escuchaban canicas debajo de la cama.
Se escuchaban arañazos en el techo del cuarto y cabe mencionar que este cuarto estaba hecho de lámina y algunas paredes sí eran de ladrillo. La lámina comenzaba a sonar como si hubiera pasos y eso era imposible porque cualquier persona que estuviera encima de las láminas hubiera derrumbado el techo. Pero no se ponía a pensar esto Aranza porque lo único que pasaba por su mente era estos ruidos tan perturbadores. Canicas, arañazos en las láminas, gente platicar afuera de su cuarto, gente pasar y un sinfín de ruidos más. Paco se levanta repentinamente, sudando, agitado, un poco desconcertado. Sabía él que no era de las personas de levantarse de esa manera y sabía que en cualquier momento podía despertarse. Se levanta como si hubiera sentido un alivio al abrir los ojos. Eran cerca de las 3 de la mañana y Aranza, desesperada, le comenta a Paco que tienen que irse de ahí, que no soporta un instante más en esa habitación. Paco, extrañado pero un poco consciente de lo que estaba pasando, pues acepta la propuesta de Aranza. Así que toman sus cosas y se van a pasar la noche en otro lugar. Al día siguiente, Paco y Aranza llegan con la mamá de Paco. Le comentan lo sucedido y le comentan también que ya no piensan regresar a esa casa, ni siquiera por sus cosas, porque realmente fue una noche de miedo la que se suscitó. Que esa noche la pasaron realmente mal y ni siquiera pudieron dormir, que se tuvieron que salir en la madrugada. Paco habla con sus hermanos para que le vayan a ayudar a recoger las cosas, las pocas cosas que habían dejado en esa habitación. Y pues poder buscar otro lugar en donde pasar más noches. Los hermanos de Paco van a recoger sus cosas en el día. Pero cuando van entrando a la casa, los hermanos de Paco notan que la casa realmente sí es aterradora como comentaba Aranza. Sin embargo, no hacen mucho caso para no sugestionarse. Recogen todas las cosas y se van. Recogen absolutamente todo. Cuando llegan a la casa de la mamá de Paco, le comentan que sí recogieron todas las cosas, pero que notaron algo raro en esa casa, que mientras estaban moviendo el mueble, mientras estaban recogiendo las cosas que se habían quedado allí, uno de los hermanos notó que alguien pasó detrás de él. Él voltea y pues realmente no era nadie. No había nadie allí más que la señora que habitaba y que les rentó esa habitación. Pasa el tiempo y pues ellos rehacen su vida en otra casa, ya con otras vivencias y con otras experiencias. Y realmente nunca lograron explicarse qué fue lo que pasó. Hasta una plática que entre familia comentan lo sucedido de aquella noche y una persona que estaba escuchando esa plática se acerca a ellos y les comenta que ella conoce a la persona que les rentó esa habitación y les asegura que esa persona se dedicaba a hacer brujería. Uno de los hermanos de Paco les comenta un secreto que no comentó la primera ocasión. Les dijo que cuando quitaron el mueble para cargarlo y llevárselo, vieron que había un agujero allí tapado como con un pedazo de ladrillo. Quitaron el ladrillo y lo que encontraron allí les heló la sangre. Habían encontrado trapos, muñecos, velas, crucifijos y muchas cosas que hacían parecer como si la señora se dedicara a las artes oscuras. Y realmente confirmaron que esta persona sí se dedicaba a la brujería. Esta es una historia que Paco y Aranza recuerdan hasta el día de hoy como si hubiera pasado ayer. Y cada vez que la cuentan, se les sigue enchinando la piel como si estuvieran reviviendo el momento. Ahora te voy a hablar de una historia igual de perturbadora que la anterior. Esta es la historia de Oscar y Angélica, que también recientemente se acababan de casar. Llevaban aproximadamente un año de casados y se fueron a vivir a la casa de Oscar. Todo era normal, era lo común que vivían las parejas. Sin embargo, una noche cambiaría para siempre la forma en que veían esa casa. Oscar me comenta que una noche mientras estaban durmiendo, sintió la necesidad de abrir los ojos como si el sueño se hubiera esfumado por completo. Abre los ojos y su vista quedaba directamente hacia un closet. Se dio cuenta que el closet estaba en una sección más oscurecida que el resto. Él me comenta que normalmente
duermen con las luces apagadas, pero que en ese momento, pese a que no había luz en el cuarto, había una oscuridad más pronunciada en ese closet. No tuvo miedo, sin embargo, se le hizo bastante extraño que se viera más oscuro en esa parte del closet que el cuarto en general. No hace caso, cierra los ojos y se voltea para seguir durmiendo, pero en unos instantes después vuelve a abrir los ojos de manera repentina, como si el sueño se hubiera esfumado de nuevo. Ahora ve enfrente de su cama y logra notar que hay una oscuridad igual que la que vio en el closet. Voltea hacia el closet para corroborar que allí estuviera, pero su sorpresa fue de que esa oscuridad que notó al principio ya no seguía allí. Voltea otra vez hacia la pared que se encontraba frente a su cama y allí seguía como una mancha. Parecía una mancha que se extendía desde el piso hasta el techo y era sumamente oscura, más oscura que la oscuridad normal del cuarto. Voltea hacia la ventana para verificar que lo que está viendo no es un reflejo de la luz de la luna, que no es un juego de sombras, pero se da cuenta de que no, de que allí había una sombra. Se reincorpora un poco en la cama y se sienta en ella. Cierra un poco los ojos como para entrever, como para focalizar un poco más la vista de lo que estaba presenciando y se da cuenta de que sí había una mancha. No quiso despertar a Angélica en ese momento porque pues solamente la despertaría para asustarla. Así que se acostó nuevamente y pues decidió volver a dormir. A la mañana siguiente, antes de irse a trabajar, comentan que cómo habían pasado la noche. Angélica comenta que pues la pasó normal, sin embargo, pues se notaba un poco confusa en lo que decía, puesto que no lo decía con tanta certeza. Por su parte, Oscar dijo que tenían que hablar en la noche porque le iba a contar algo. Se llegó la noche y se sentaron a platicar. Oscar le comenta que lo que le va a platicar espera que no le dé miedo, pero que le quiere decir qué es lo que vio para que en algún momento no la agarre desprevenida. Le comenta que lo que pasó la noche anterior sí lo sacó un poco de onda porque pues no esperaba encontrarse con ese suceso, pero que él piensa que posiblemente era parte como pues de estar despierto en la madrugada, al juego de sombras, que realmente era parte de su imaginación. Angélica le comenta que también tiene algo que confesarle. Le comenta que esa misma noche, cuando Oscar estaba durmiendo, ella escuchó el abrir de la manija de la puerta del cuarto. Escuchó el sonido como si alguien intentara abrir y no pudiera por tener la llave puesta. Ella abrió los ojos y voltea hacia la puerta, tratando de verificar que la chapa se estuviera moviendo, pero no logra ver nada. Piensa ella que es parte de su imaginación y vuelve a quedarse dormida. Y lo que le comentó a Oscar lo dejó con la boca abierta. Comenta Angélica que cuando cerró los ojos para seguir durmiendo, algo o alguien le tocó la cabeza. Una mano fría, una mano grande y calaveruda como si le estuviera peinando el cabello. Esos sucesos marcaron un antes y un después en la vida de esta joven pareja, pues días después, pese a que las cosas parecían que solamente habían sido un sueño, empezaron a suscitarse diferentes cosas en toda la casa. Empezó a haber moscas, empezó a haber sonidos en las escaleras, empezó a haber diferentes sucesos que les hizo pensar que algo había en la casa. Desde aquella noche no dejaban de pensar que algo se escondía en ese cuarto y que no los dejaba dormir tranquilos. Ya no se habían repetido las sombras, ya no se había repetido el movimiento de la chapa de la puerta, pero ahora eran sonidos en la madrugada. Ahora era escuchar pasos, era que se prendieran aparatos electrónicos. Comenta que en una ocasión, al estar durmiendo, cerca de las 4 de la mañana, Oscar abre los ojos espantado porque escucha un ruido sumamente fuerte en la casa. Su esposa, Angélica, se despierta también en ese momento y lo voltea a ver. Se quedan extrañados pensando en qué es lo que puede estar pasando. Ven la hora y se fijan que son las 4 y fracción. Oscar toma valor, abre la puerta pero no prende las luces. Así baja la escalera y se asoma cuidadosamente hacia la sala donde estaba colgada la televisión. Se da cuenta que la televisión estaba prendida
y estaba a todo volumen. Él comenta que para él era raro este suceso, puesto que si bien veían la tele con regularidad, normalmente en el modo en que dejaran a la tele, porque era una tele viejita, así se quedaba. Eran los primeros intentos de las televisiones inteligentes. Ellos en ese momento no tenían cable, no tenían internet, por lo que descargaban las películas, las series y las conectaban a la entrada USB de la tele. Así apagaban la tele y al día siguiente, cuando la prendían, seguía en ese modo que la dejaban. Por lo que el día anterior a ese suceso habían estado viendo una serie, apagaron la tele y pues lo lógico es que si prenden la tele de nuevo, seguiría en ese modo. Y la sorpresa es que no, que la tele estaba cambiada de canal y sobre todo a todo volumen. A él se le enchinó la piel, bajó contra toda su voluntad, apagó la tele y la desconectó para seguir durmiendo. Y digamos durmiendo entre comillas porque se puso a pensar qué fue lo que pasó. No es normal que haya pasado eso y jamás les había pasado, pero estos sucesos se desencadenaron desde aquella sombra que se apareció en su cuarto, desde el sonido de la chapa de la puerta que sonó y desde la mano que acarició el cabello de Angélica. Pasaron días y los sucesos parecían haberse calmado, pero solamente era el principio de muchos sucesos paranormales. Oscar comenta que después de estar pasando así por varios meses, optaron por ir con una persona que hacía limpias, que hacía equilibrios energéticos en la casa, hacía Reiki. Esta persona les comenta que había una entidad en uno de los cuartos, una entidad que se escondía en la oscuridad y que era necesario que limpiaran la casa. Oscar y Angélica recaudaron todo el material necesario para poder hacerla limpia como esta persona les había indicado. Limpiaron la casa de arriba a abajo. Después de eso se percibía un ambiente completamente diferente. Sin embargo, pasando los meses, comenzaban a suscitarse cosas de nuevo, ya no con la misma frecuencia, ya no con la misma intensidad. Pero Oscar prefirió mejor acostumbrarse y hacer las paces con eso que sucedía en su casa. Hoy en día, Paco y Angélica ya no viven en la misma casa. Por situaciones del destino, están viviendo en lugares diferentes. Paco se queda con esos recuerdos que pasó en su propia casa y comenta que a pesar de que han sucedido ciertas situaciones que pueden llamarse paranormales, él ya está acostumbrado y no le da miedo. Pero ¿hasta dónde se puede acostumbrar una persona a vivir estos sucesos? No lo sé, y Oscar tampoco lo sabe. Y esta respuesta se la dará el tiempo. Esta última historia que te quiero contar es sobre Rubén. Rubén es un joven de aproximadamente 23 años. Él comenta que desde chico ha pasado por diferentes experiencias sobrenaturales. También comenta que tiene mucha sensibilidad a los fenómenos sobrenaturales, pues estos fenómenos van desde escuchar sonidos en su cuarto, ver sombras y sentir que lo persiguen por la calle. De entre todos los sucesos que le han pasado a Rubén, hay dos en especial que lo han marcado para toda la vida. El primero comienza cuando él tenía cerca de 13 años. Él, a esa edad, no tenía celular. Estaba por dormir y le pide prestado el celular a su papá, pues para no cortar comunicación con sus amigos. Se queda dormido con el teléfono a un lado. A la mañana siguiente, su papá, para no despertarlo, abre cuidadosamente la puerta, agarra su celular, pero en ese momento lo testerea un poco y Rubén se levanta muy asustado. Voltea a ver a su papá, pues sintió que le rozó un brazo al momento de alcanzar el celular y su sorpresa fue que su papá no tenía el rostro que Rubén conocía. Rubén vio un rostro sumamente grande, blanco y no tenía ojos. Eran dos cuencas profundas y ese rostro que él vio lo hizo estremecerse y gritar muy asustado. Este rostro tenía una boca muy grande y unos dientes muy afilados. Esta cara se reía macabramente mientras Rubén peleaba por
tomar el control del impacto que le provocó ver ese rostro. Su papá trataba de controlarlo, diciéndole: hijo, soy yo, hijo, estás teniendo una pesadilla, contrólate. Y Rubén solo gritaba histéricamente. Finalmente su papá logra tranquilizarlo y Rubén estaba bañado en sudor. Estaba temblando y estaba muy descolorido. Se quedó platicando un rato con él sobre lo sucedido y logró que Rubén se tranquilizara. Pasaron varios años para que suscitara un fenómeno igual de perturbador que el que vivió cuando tenía 13. Cabe resaltar que en el lapso de los 13 años a su edad actual, siempre vivió rodeado de fenómenos paranormales. Pero a pesar de que estos fenómenos lo sacaban de su zona de confort y lo desconcertaban, ninguno se acercaba al que vivió cuando era pequeño, pero mucho menos se acercaba a lo que estoy a punto de comentarte. Una mañana muy temprano, Rubén se encontraba durmiendo. Su mamá necesitaba sacar unas cosas del cuarto de Rubén. Le tocó la puerta y no escuchó ningún movimiento. Rubén seguía en un sueño muy profundo. Su mamá no quiso esperar y abrió la puerta repentinamente, lo que provocó que Rubén se exaltara y se despertara muy repentinamente. Cuando volteó Rubén a ver quién había abierto la puerta, comenzó a gritar de manera histérica. Gritaba y retrocedía en su cama. Su mamá se asombró tanto que no sabía qué era lo que estaba pasando. Se acercó a él para intentarlo controlar pensando que había tenido una pesadilla, pero mientras más se acercaba, Rubén más se alejaba. Ponía las manos para que su mamá no se acercara, y esto a su mamá no le hacía ningún sentido. Pareciera como si Rubén estuviera viendo otra cosa. Me comenta Rubén que el hecho de haber gritado histéricamente fue por lo que vio cuando entró su mamá. Él no vio a su mamá entrar. Comenta que cuando volteó, lo que entró por su puerta era un ente macabro. Era un ente que iba encapuchado, tenía cuernos y tenía una boca y una lengua muy grande. Este ente tenía patas de cabra y tenía una cola muy grande que se extendía por todo el cuarto. Rubén gritaba porque no veía acercarse a su mamá. Veía como si este ente, con manos calavéricas, con manos huesudas, negras y con uñas muy amarillas, lo intentaba tocar. Por otra parte, lo que en realidad estaba pasando o lo que en realidad veía su mamá solamente era un Rubén exaltado y gritando de terror. Rubén no podía visualizar otra cosa que no fuera este ente. Veía cómo se reía y cómo hacía una mueca muy macabra de satisfacción. Finalmente, la mamá logra controlar a Rubén y pide una explicación de lo que acaba de pasar. Rubén enmudece por un instante y después se suelta a llorar, comentándole a su mamá que no la vio a ella entrar, sino que vio a un ser demoníaco, con cuernos, con una capucha que le tapaba una parte del rostro y que este ser se iba riendo mientras entraba. Comentó que además traía una guadaña y eso le daba mucho escalofrío. Después de tiempo y de estos sucesos, Rubén quedó marcado para toda la vida. Estos sucesos quedan como experiencias muy claras en su vida de lo que es el terror y el pánico. Después de tiempo, seguía sufriendo sucesos paranormales, pero ninguno se asemejaba a estos dos sucesos que ocurrieron anteriormente. La familia pensaba que Rubén tenía como ciertos dones, cierta sensibilidad y por eso veía cosas, escuchaba pasos, escuchaba gente hablar afuera de su cuarto. E incluso esa podría ser alguna explicación por los dos sucesos que marcaron su vida. Optaron por rezarle, sin embargo, Rubén seguía pasando por esas escenas. Finalmente, la familia lo platica y optan por llevar a Rubén con un sacerdote para que le rece. El sacerdote, al escuchar las historias por las que ha pasado Rubén, le comenta a la familia que tienen que realizarle un exorcismo. Y no porque Rubén tuviera el diablo adentro, sino porque posiblemente un ente maligno se le pudo haber pegado en esas ocasiones. Le practican el exorcismo,
y Rubén sale más tranquilo de la sesión. Él intenta continuar con su vida, intenta continuar con sus actividades y al parecer esto logra calmarse un poco. Y digamos calmarse un poco porque aunque ya no sea muy constante la presencia paranormal en su cuarto, en su andar, en su vida, sigue pasando por fenómenos que lo acercan a lo sobrenatural. Recientemente Rubén me platica que aunque ya está más tranquilo, sigue escuchando cosas, viendo personas entre las cortinas, escuchando pasos afuera de su cuarto. Incluso cuando sale muy temprano a trabajar, sigue sintiendo la presencia de que alguien lo persigue o de que alguien lo observa desde la acera de enfrente. Espero que te hayan gustado estas historias y espero que puedas recordarlas a la hora de dormir porque estoy seguro que te van a dar pesadillas. Muchas gracias, amigos del terror, por haber permanecido hasta esos instantes. Gracias por seguir este canal y por haber escuchado atentamente esas historias que espero que te hayan gustado. Quiero desearte que tengas una linda noche, cuídate, cuida a los tuyos y sobre todo espero que tengas sueños aterradores. Hasta pronto.